Usted que está aquí, le invito a tomar su Biblia conmigo en esta mañana, libro de los Hechos, capítulo número 5. Hechos, capítulo 5. Y abrimos lectura, por favor, a la palabra del Señor en el versículo número 41. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, es tiempo de meditar en la palabra y oír lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Cada vez que abrimos la Biblia abre la mente de Dios. Dios siempre está pensando algo en cuanto a nosotros. La Biblia abierta es la voz de Dios hablando al ser humano. Usted quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere conocer su voluntad, usted quiere conocerlo más a Él. Tiene que abrir este libro y leer o escuchar lo que Dios dice en su divina palabra. ¿Cuánto creen eso? Amén. Así que vamos a abrir la palabra. Hechos capítulo número 5. Si necesita una Biblia, ahí hay enfrente de usted, hay Biblias negras, ahí están para su disposición en buscar el texto que todos necesitamos leer. Hechos capítulo número 5. Comenzamos lectura en el versículo 41. ¿Está conmigo, hermano? Un fuerte amén. Hechos 5, 41. Dice la palabra: y ellos, ¿tienen su Biblia ahí? Levántela conmigo, diga: esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra del Señor transformará mi vida para siempre. Y el pueblo dijo, dice el versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Note conmigo esa palabra nombre con N mayúscula. Versículo 42. Y una vez por semana, y solo los domingos y los miércoles, y solamente de lunes a jueves. No, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre el mensaje de este día. Padre, rogamos que tú seas el que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine para producir las palabras necesarias para la edificación de tu iglesia. Pedimos que seas tú, Señor, el que obres en los corazones de aquellos que no te conocen. Rogamos que por favor tú puedas hacer la obra en los corazones de ellos que solo tú puedes hacer. Convéncelos de su necesidad de ti. Que entendamos bien, oh Dios, cuál es tu voluntad para nuestra iglesia a través del estudio de esta mañana. Rogamos, Señor, que bendigas a los enfermos. Pensamos hoy en el hermano Carlos Casola, que está hospitalizado una vez más, oh Dios, con estos dolores fuertísimos que le dan en el pecho. Padre, no sabemos, no saben por qué le está sucediendo esto. Pero pido, Señor, que tu buena mano, que siempre puede sanar, venga sobre su cuerpo. Padre, qué gozo ver al hermano Eduardo aquí con nosotros, oh Dios. Tú conoces la situación de sus riñones. Y Padre, si hay alguien que diseñó esos riñones, eres tú el que los puede sanar también. Confiamos en ti, que a pesar de todo el daño y toda la cicatrización que ha tenido el hermano, confiamos que tu buena mano puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Él está en tus manos, lo bañamos a él con tu gracia, para que él encuentre gracia delante de ti. Padre, sigue bendiciendo a los matrimonios de tu iglesia, oh Dios. Por favor, líbrales de todos los ataques chucos de Satanás, el diablo. Proclamamos victoria, paz, sanidad, restauración
para aquellos que sí lo necesitan. Todo está en tus divinas manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: se dice que mientras usted mejor conoce algo que funciona, mejor usted lo puede hacer funcionar. ¿No es cierto? En estos días pasados yo me dediqué a sacar la licencia comercial, pero con los endorsements P y S, P de pasajero y S de estudiantes, por de aquello de que el Señor un día nos abra la puerta para poder obtener un bus de esa magnitud aquí en la iglesia. Pues usted sabe que los buses, las guaguas de estudiantes son de 40 pasajeros o más, ¿ok? Y hay ciertos requisitos, ciertas recomendaciones que el gobierno pide, el condado pide para uno poder manejar ese tipo de automóvil, porque es grande y es fuerte y es pesado. Y entonces yo me metí, hermano, pensando de que bueno, y esto iba a ser algo pues más o menos rápido, fácil, sencillo. Y el primer paso es uno va a la oficina del tax collector y uno estudia el manual. El manual sí tiene como 40 páginas. Y uno estudia el manual y todos los procedimientos y qué hay que hacer en tal escenario y qué hay que hacer cuando uno para y cuáles son los avisos que uno da y los triángulos de emergencia y el extinguidor de fuego y cómo usar los frenos de cierta forma en caso de que algo malo suceda. Hay un montón de cosas y escenarios que uno tiene que aprenderse, porque cuando uno va a la oficina del DIC, uno toma el examen primero por escrito. Y el examen por escrito consta de unas 50 preguntas y usted solo puede fallar 10 en total. Y si usted falla más de 10, lo pierde y tiene que volverlo a repetir. Lo puede tomar nada más solo 3 veces en un cierto periodo de tiempo. Y si sigue fallando, pues hermano, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Entonces yo me hice todo el esfuerzo, hermano, y pasé varios días. Gracias a Dios hay una aplicación a través del teléfono que uno puede bajar, y esa aplicación le da a usted todas las preguntas que ellos generalmente preguntan, y uno va aprendiéndolo de memoria: A, B, C, D, A, B, C, D. Y encima de eso está el examen únicamente del pasajero en sí, ese es más corto. Y luego está el otro examen que es para el endorsement de los estudiantes, y ese es más cortito aún todavía. Y yo voy para allá y yo le meto ganas y estudio. Una semana entera pasé yo rompiéndome el coco para esto. Mano Antonio Rodríguez le tocó esto también hace poco, porque él ahora es mecánico del condado de Hillsboro, pues. Y Eduardo también le tocó esto hace un tiempo atrás. Y entonces yo fui confiado y me metí a la oficina, hermano, y ahí una pantalla le ponen a uno y uno va escogiendo la respuesta de acuerdo a las preguntas. Tiene 1 hora de límite para contestar todo. Y cabal, pum, 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 pum. Fallé nada más 3 y aprobé el examen. Y luego el día siguiente volví para los otros 2 exámenes que son más cortos. Y primero era el de pasajeros y luego el estudiante. Y cabal, pasé los 2 sin ningún problema. Yo dije, bueno, aquí ya esto está regalado. Ya pasé el examen escrito, vamos a darle con confianza para lo demás. Y bueno, al entrenamiento que uno va para estos buses, hermano, son 3 semanas enteras. 2 semanas de estar en pura clase, escuchando y viendo videos y analizando y poniéndole atención a todos los reglamentos del gobierno y todo lo que el gobierno exige. Y después, y cada día hay exámenes pequeñitos en cada uno de esos cursos, y uno tiene que aprobar todos esos exámenes. Y en la última semana usted hace lo que es el examen práctico. Y hermano querido, encima de los conos que le ponen, y usted tiene que parquear el bus de cierta forma delineado a la par, y después de retroceso, y después salir con el examinador y hacer las paradas correspondientes de cada ferrocarril, porque cada ferrocarril, usted se acerca a un ferrocarril y usted con una guagua de ese tamaño, usted no puede pasar encima nada más. Usted tiene que parar, parquear el bus, abrir la ventana, apachar los botones que indiquen de que no hay aire acondicionado, todo esté silencioso, abrir la puerta, ver y escuchar si hay un tren que va a venir o no, y después cerrar la puerta, apachar los botones de los estudiantes otra vez,
cerrar la ventana, los emergency signals, y de ahí puede uno proceder hacia adelante. Encima de eso hay que aprenderse todo el procedimiento y el protocolo para una parada estudiantil. A 200 pies hay que comenzar a prender las luces amarillas. Cuando uno se acerca a la parada, uno parquea, uno apacha el botón de parking, uno abre la puerta, cambia las luces amarillas a las luces rojas, y es todo un proceso increíble, hermano. Pero encima de eso viene el conocimiento general del bus. El gobierno le exige a usted que usted tiene que conocerse todas las partes mecánicas mayores de un bus escolar, comenzando con las luces de hasta arriba, los clearance lights, the clearance tape. Tiene que uno describirle y se lo preparan a uno, pues. Le dice, mira, tienes que describir por nombre cada parte del bus, todo lo de afuera de enfrente, incluyendo los espejos. Usted sabe que hay 3 diferentes espejos en un bus escolar. Encima de eso hay que ir describiendo las partes dentro del motor, y con cada parte que usted menciona tiene que decir 6 cosas: securely mounted, not missing, not cracked, not broken, not damaged, and in good working condition. Imagínese usted, le abren el capón y usted tiene que ir mencionando, this is my engine. Ahí está el examinador, y usted con una varita usted va apuntando las partes, y usted le dice, this is my engine coolant reservoir, and it is securely, the hoses are securely mounted with couplings. The hoses are not cut, frayed, or dry rotted. The rubber is in good condition. It is securely mounted, not missing, not cracked, not broken, not damaged, and in good working condition. Luego lo mismo con el engine oil dipstick. Luego lo mismo con el power steering rod. Luego lo mismo con el power steering box. Luego con el torque rod. Luego lo mismo hay que ir diciendo con el shock absorber. Luego lo mismo hay que ir diciendo con por ejemplo, la parte ahí interna que guía el compresor de aire de los frenos. Y luego hay que ir por abajo y mencionar también el exhauste. Luego hay que ir por el otro lado y mencionar también el belt, ¿ok? Y todas las partes, y con cada parte usted tiene que ir diciendo securely mounted, not missing, not broken, not back, not damaged, in good working condition. A la hora de terminar, usted ya es un experto mecánico, hermano, porque se conoce todo lo de un bus, arriba, abajo, adentro, afuera, todo. Y es increíble. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque el gobierno quiere que si en algo pasa, usted ya tiene el conocimiento general del bus para saber qué hacer en algún tipo de situación. Porque entre más usted conozca esa guagua, más mejor usted la puede utilizar. Aquí tenemos algo que vale mucho más y tiene aún mucho más valor, y tiene algo más preciado que cualquier guagua o bus o vehículo que podemos manejar allá afuera. Lo que Dios aquí nos ha dado, mis amables y queridos hermanos, es un organismo, es una familia, es un cuerpo que se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta para usted es, ¿cuánto conoce usted de su iglesia? ¿Cuánto conoce usted de este precioso organismo, de esta hermosa institución llamada la iglesia? Pablo le dice, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque entre más conoce usted el funcionamiento bien de su iglesia, mejor va a funcionar. Todos vamos a poder echarle más ganas y conocerlo más y echar más hacia adelante el funcionamiento. ¿Cuál es el buen funcionamiento de una iglesia bíblica? Eso es lo que quiero ver en esta mañana. Ahora fíjese, de acuerdo a la palabra del Señor, Dios en este mundo ha establecido 3 instituciones gloriosas: el matrimonio, el hogar, el gobierno y la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando usted se atraviesa con alguien que le dice, es que yo para ser cristiano no tengo que ir a una iglesia, eso no es bíblico. Eso no tiene fundamento en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia fue establecida por Cristo para que usted sea parte de ella.
Usted ve el patrón que establece el Señor en su divina palabra en el libro de los Hechos, donde sí se comenzó en sí la primera iglesia formal en Jerusalén. Hay varios ingredientes que ahí podemos ver que solo se pueden realizar en una iglesia. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Dónde se bautiza uno? Dígame usted. En la iglesia. Participaron en el partimiento del pan, que es la Santa Cena. ¿Dónde se realiza eso? Dígame usted. En la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles a través de la enseñanza bíblica de la palabra. ¿Dónde se hace eso? En la iglesia. O sea, hay cosas que solo en la iglesia usted puede realizar. Son parte de la divina voluntad de Dios. Es la voluntad del Padre Celestial que usted sea parte de una iglesia. Y si Dios lo ha traído acá, aquí le recibimos con todo el amor del corazón. Examinando nuestra constitución y claro pues el estado doctrinal de nuestra iglesia, usted se dará cuenta de que hay varias formas de hacerse miembro de nuestra iglesia. La primera, la más común, es a través del bautismo. El bautismo le hace parte usted de la familia de la fe, aquí, parte de la familia de la membresía de la Iglesia Bautista Redención. Si usted ha sido bautizado aquí en esta iglesia, usted es miembro de esta iglesia. Hay otros que ya se bautizaron en otras iglesias, vienen a nuestra iglesia, quieren ser miembros. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran una carta de membresía de su iglesia previa, me la presentan a mí. Eso también lo aceptamos como una referencia de que usted, constando de que usted ha sido salvo por la gracia de Dios, ha sido bíblicamente bautizado por inmersión. Usted ya tomó esos previos pasos y lo único que quiere hacer es hacerse parte de la familia de la fe acá. Eso también lo hemos hecho y también hemos recibido a personas de esa forma. Y la última parte, en casos bien extraordinarios, no es muy común hacerlo, recibimos a gente a nuestra membresía. ¿Por qué? Por declaración de fe. Han habido personas que vienen de otros países y me dicen: pastor, mire, yo fui salvo, yo fui bautizado en mi iglesia previa, pero mi iglesia previa ya no existe, o no hay comunicación posible con esa iglesia previa, o en Cuba, o en Venezuela, o en otros países donde la comunicación se hace bien difícil. Constamos de que esa persona nos está diciendo la verdad a través de una entrevista poquito extensa. Le hacemos varias preguntas y pues yo dependo de que me están diciendo y declarando la pura verdad. Y lo hacemos por declaración de fe. Hermano, mire, la palabra dice que cuando el día de Pentecostés se hizo, de esos días en adelante hubo un avivamiento y un crecimiento increíble de la iglesia. El pastor Senior nos mencionó de que la voluntad de Dios de tener iglesias grandes, eso es lo que Dios dice en su divina palabra. Es la voluntad de Dios. No estoy nada en contra de iglesias pequeñas, pero donde hay crecimiento, donde Dios está obrando, Dios está trabajando, almas siendo salvas, personas entrando a las aguas bautismales, gente creciendo en la fe y madurando a través de su vida espiritual. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos ver, y eso no se puede realizar si usted no se hace parte de la iglesia. Es la voluntad de Dios ser parte de la casa del Señor. Y mire, la iglesia de Cristo Él la compró con su sangre. Él ha dejado muy claras y específicas instrucciones sobre cómo debe de funcionar su iglesia. Él ha puesto leyes e instrucciones. Él ha establecido una estructura en forma de una organización, y también esa estructura es un gobierno sobre el cual se debe de dirigir la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo es el dueño, Él es el jefe principal, Él es el pastor general, Él es el salvador de la iglesia, Él es el santificador de la iglesia. Así que aquí se hace y se cumple lo que Él dice, y lo que Él dice lo ha establecido en su divina palabra. Es la voluntad de Dios venir al conocimiento de la verdad, bautizarse por inmersión a través del agua y ser parte y servir en nuestra iglesia local donde Dios nos tiene. ¿Quiere usted ser un cristiano gozoso? Siga ese plan. Sométase a la voluntad de Dios siguiendo el plan divino de Dios. Hay un montón de personas que nada más vienen solo para cumplir una cierta porción de su sistema ordinario semanal, y vienen y escuchan y se van, y nunca logran hacer nada por el Señor con sus vidas, cuando es la clara voluntad de Dios de que tú, con el don que Dios te ha dado, tú hagas algo para Él. Te estás perdiendo de una vida increíble y emocionante, de la grata bendición de Dios sobre tu vida. Y nos da lástima.
Y sabe, hay veces que uno se cansa de decir la misma cosa vez tras vez. Y hemos llegado a un punto, hermano, donde lo único que yo puedo hacer es obedecer a mi Dios y darle a usted el mensaje de que usted cumpla. Nosotros vamos a hacer todo el mayor esfuerzo de dejar que esto no nos moleste, pero es desanimante ver una gran porción de la iglesia saber y escuchar qué es lo que Dios requiere y aún así ser domingueros de la mañana. ¿Qué vida es esa? ¿Usted se conforma con ese estilo de vida? ¿Usted está satisfecho así? Veamos de aquí al día de juicio. Veamos de aquí al día de los galardones. Veamos de aquí al día donde usted se va a parar delante del Señor y Él va a pedir cuentas a usted por lo que usted hizo y lo que no hizo con el tiempo y con la vida y con los talentos y con el don que Dios le dio para que usted lo utilice para Él aquí sobre este mundo. Si es que llega allá. Mire, ¿qué es una iglesia bíblica? La Biblia menciona la palabra iglesia. Se refiere a una asamblea o un grupo de personas compuesta de cristianos que han sido salvos por la gracia de Dios y bautizados por inmersión. Este grupo de cristianos salvos y bautizados se reúnen en tiempos específicos y regulares para adorar al Señor y enseñar la palabra. Las iglesias del Nuevo Testamento eran cuerpos organizados de gente, no eran grupos cualquiera que se reunían una vez por semana. Las actividades de las iglesias en ese entonces denotaban una organización. Recibían y despedían a miembros, Hechos 9:26, tenían una actividad regular de adoración, llevaban a cabo operaciones regulares. Hermano, una iglesia bíblica se puede definir de las siguientes tres maneras: es una asamblea congregacional, se gobierna por sí misma en vez de ser dirigida por líderes o influencias externas. La Iglesia Bautista Redención es una iglesia autónoma. No nos guiamos por una sede o unos headquarters de una denominación. No nos guiamos por una convención. No nos sujetamos a ningún tipo de liderazgo externo que no sea el liderazgo bíblico de aquí de nuestra iglesia, incluyendo el gobierno. El gobierno hace su parte, la iglesia de Cristo anda por este lado haciendo su otra parte. El día que el gobierno se mete a la iglesia tenemos problemas. Y le voy a decir algo. En cuanto a la autoridad se refiere, debemos de ser buenos ciudadanos, debemos de respetar, debemos de cumplir nuestras responsabilidades cívicas. Pero el momento que el gobierno nos quiera demandar hacer cosas que Dios nos pide que no hagamos, ahí terminó el asunto. Y en este mismo capítulo tenemos ejemplo de eso. El gobierno le exigió, las autoridades le exigieron a los apóstoles a que no mencionaran más el camino ni el nombre. Estaban hartos de ver tanta gente seguir y la iglesia crecer y la gente convertirse y ver la crisis que ellos estaban teniendo religiosa de perder a muchísima gente al camino de la vida y la verdad. Y los intimaron, dice la palabra, y los azotaron y le dijeron: ya no vuelvan a mencionar más ese nombre. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se para frente al concilio y le dice: señores, quiero que sepan que es necesario obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Y si eso es lo que ustedes quieren hacer, en darnos otra vez, pues que así sea. Pero nosotros nos vamos a someter a Dios. La iglesia es una asamblea teocrática. ¿Qué significa eso? Cada miembro es individualmente responsable delante de Dios y hacia Dios, y cada iglesia local es responsable ante Dios.
También es una asamblea cristiana. La gente en la iglesia es obediente a la Biblia, reconocen que el cuerpo le pertenece a Cristo. Hebreos 10:25 nos habla de eso también. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es llevar a cabo la gran comisión. Tú y yo hemos sido encomendados en nuestras manos una preciosa y poderosa semilla que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio es dinamita, es poder de Dios para la salvación, para cambiar vidas, para transformar, para regenerar. Produce cambios que solo el Espíritu Santo puede hacer mediante la fe, porque el que cree que le hay es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde está la vida evangelística de nuestra iglesia? Que nunca perdamos de vista lo importante, iglesia, que es el evangelio. Varios me han comentado, me han dicho: pastor, a mí me asombra, vengo de iglesia, un montón de iglesias donde raramente se da una invitación, y vengo aquí a su iglesia y usted hace una invitación cada servicio. Hermano, ¿para qué estamos? Dígame usted. ¿Para qué Dios nos ha puesto aquí en esta iglesia? Para llevar a cabo la gran comisión. En el púlpito de la Iglesia Bautista Redención se da palabra, se estudia la Biblia, se da el pan diario, se da el banquete espiritual, pero se da siempre un ingrediente importante, que es el evangelio, porque gente necesitan recibir a Jesús. Y le hago el reto a todos los ministerios de esta iglesia: en cada actividad que ustedes realicen, por favor, que haya siempre por lo menos un elemento donde se da el evangelio del Señor Jesucristo. Todas. Es una asamblea cristiana. ¿Cuál es el propósito? La gran comisión. Cristo nos dejó la gran comisión. Fue la última orden de nuestro Señor antes de irse de este mundo, y por tanto esa debe de ser nuestra más grande prioridad. Todas las actividades de la iglesia deben de tener algún elemento de cumplir la gran comisión. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión debe de ser compuesta de tres cosas. Número uno, amar a Dios. Todo lo demás de su vida espiritual va a fluir de qué tan enamorado estés tú de Cristo. Hay veces, hermano, que vemos a la gente y pues nos desanimamos porque, ¿verdad?, no vemos fidelidad, no vemos compromiso, no vemos constancia. No vemos que hay deseo, no vemos que hay anhelo. Y sabe, debemos de ir aún más profundo de por qué la gente está así. Y la verdad es que al grano del corazón, de la flojera y de la falta del deseo y de la pereza y de la haraganería y de la falta de compromiso, ¿sabe qué? Es una falta de amor para Cristo. Usted no ama a Dios, porque si lo amara, usted leyera su Biblia, usted le orara a Dios mucho más, usted creciera más en su vida espiritual, usted ganaría almas, usted viniera fielmente a los servicios, usted no se perdería una actividad de las varias que hay en todo el año aquí en la iglesia, en la casa del Señor Jesús. Y mire, yo entiendo de que hay tiempos familiares y cosas por el estilo. Claro que sí hay, claro que siempre habrá tiempo para la familia, pero cuando se trata del buen funcionamiento de la iglesia local, tú debes de estar aquí. Si la iglesia va a funcionar como Dios quiere que desea, se requiere la participación de todos. Y la participación es determinada por el amor que tú le tienes al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocerán que os amáis unos a otros, dice el Señor, si amamos al Señor primero de todo corazón, con toda la alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amar a Dios es lo principal. Crecer juntos. Todos crecemos en Cristo a través del estudio personal de la Biblia, asistiendo a los servicios, asistiendo a los estudios bíblicos, leyendo tú la palabra. Y servir a otros es una parte integral de nuestra misión también. Te involucras haciendo algo activamente en tu iglesia local, apoyas con tu servicio a la obra de Dios, das tú regularmente.
lo que Dios requiere de ti para tu iglesia y para la obra misionera. Número 3, los problemas de la iglesia. ¿Sabe que siempre van a haber problemas cuando hay crecimiento? Lo mismo sucedió en la iglesia en Jerusalén. Mientras la iglesia creció en Hechos 6:1, véalo conmigo, vaya conmigo a Hechos capítulo 6 y el versículo número 1, está conmigo, un fuerte amén. Hechos capítulo 6 y el versículo número 1. ¿Está conmigo? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjese bien, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Mientras la iglesia creció, empezaron a haber problemas. Nuestra tendencia cuando vemos problemas en la iglesia, cuando surgen problemas, es de pensar de que hay deficiencias. Pero si tú te das cuenta, los problemas en la iglesia comienzan a surgir porque la iglesia comenzó a crecer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fue el crecimiento de la iglesia, no la deficiencia que había, que causó problemas. La iglesia empezó a crecer a miles. Los problemas en una iglesia generalmente caben dentro de 3 categorías específicas. Y le voy a decir esto, hermano. Usted, a estas alturas, debe de aprender a buscar las necesidades que hay en su iglesia y tratar de llenarlas cuando surgen. En pocos días, la iglesia en Jerusalén llegó a tener un avivamiento tan grande que se añadieron miles. ¿Habían cuántos pastores? 12. Los pastores se hallaron en una situación donde tenían que dedicarse específicamente a nutrir el cuerpo del Señor Jesucristo con el estudio de la palabra, y se dedicaron a estudiar sermones y crear bosquejos y dedicarse a la enseñanza bíblica. Cuando eso sucede, comienzan a haber áreas de la iglesia deficientes. Y cuando los apóstoles se entregan enteramente a la predicación de la palabra, hubo una área donde comenzó a ser desatendida, y era el grupo de las viudas. Y a las viudas ya no se les estaba dando la atención que antes tenían. Y las viudas, cuando se ven desatendidas, comienzan a hablar y comienzan a decir: ¿y por qué a nosotros ya no se nos da la atención de antes? Y entre los griegos comenzaron a haber murmuración. Ahora mire, cuando hay problemas en una iglesia, número 1, pueden haber inquietudes legítimas, como la que vimos, la que estamos viendo acá. Las viudas estaban siendo desatendidas. Es una inquietud legítima y hay que atenderla en la iglesia en Jerusalén. Las viudas estaban siendo descuidadas y por eso la gente comenzó a murmurar. Cuando hay necesidades legítimas, la gente murmura, y se trata de suplir la necesidad simple y sencillamente. No debemos de prestarnos para dedicarnos a murmurar y hablar y andar diciendo: mire, esta necesidad existe y nadie está haciendo nada. No, ¿qué se hace? Se actúa. ¿Qué hizo la gente? Se reunió y comenzaron a elegir a 7 personas que se dedicaran a suplir esas necesidades. Hermano, cuando hay necesidades en la iglesia, usted métase y sea parte del equipo y colabore. Luego hay inquietudes preferenciales. Y aquí entramos a cositas tan insignificantes, hermano, pero siguen siendo problemas de murmuración. El color de la pintura de la pared, la tela que se le puso a las bancas, el poner más matas o árboles allá afuera, si cambiamos o no el diseño del logo, las decoraciones acá, la fiesta que se hace. Inquietudes preferenciales
preferenciales. No son problemas para cristianos espiritualmente maduros. Cristianos maduros están dispuestos a ceder en cosas que no afectan el cumplimiento de la gran comisión. No afectan la obra del Señor. Siguen adelante, siguen sirviendo a pesar de algunos comentarios preferenciales. Es que en mi iglesia antes se hacía así. Es que en mi iglesia allá en Honduras se hacía de esta forma. Es que donde yo me congregaba allá en México se hacía de este lado. Y es que donde yo era allá en Cuba habían elecciones. Una vez, fíjese usted, como 2 o 3 veces me vino el mismo hermano y me dijo: pastor, pero es que yo no entiendo. En mi iglesia en Cuba cada año se votaba para el pastor. Y si la iglesia votaba de que permanecía como pastor, pues se quedaba. Y si la iglesia votaba de que no, pues lo sacaban. Cada año en el mes de noviembre se votaba para el pastor. Yo no entiendo por qué aquí no se hace eso. Hermano, son cosas preferenciales. Si usted quiere mantener ese mismo régimen, regrésese a su iglesia. Yo no veo ninguna base bíblica en la palabra del Señor para que aquí en la iglesia hayan elecciones todos los años para el pastor. El llamado para el pastorado es un llamado irrevocable. Y si surgen problemas, y si surgen asuntos morales, y si surgen situaciones bien críticas donde el pastor está haciendo cosas inmoralmente malas, hay un procedimiento en la Biblia que se debe de realizar para remover a ese pastor. Claro, la iglesia va a ser afectada, se tiene que cuidar del rebaño. Pero aparte de eso, hermano, dígame usted, el llamado al pastorado es para siempre. Y la misma cosa es que en mi iglesia en Cuba no se pasaban con los platos de ofrenda para recibir la ofrenda. Había una cubeta allá atrás y todo el mundo allá se acercaba para dejar la ofrenda. Es que en mi iglesia en Cuba jamás se ponían mesas para vender libros. Yo no entiendo cómo ese hombre llamado Garlic viene aquí y vende libritos de aquí por allá y pone mesas de aquí por el estilo. Eso en mi iglesia jamás se hacía. Son cosas preferenciales, inquietudes preferenciales. Y le voy a decir algo: un cristiano maduro no le afectan esas cosas. Un cristiano que está bien parado en los caminos del Señor y va creciendo, porque mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay tropiezo, no hay cosa que les ofenda como eso. Y ahí hay inquietudes carnales. Y esto viene, hermano, de cristianos bien carnalotes que en sus corazones tienen motivos maliciosos, quieren dañar, quieren dividir. Juan advirtió de un tal hombre que era bien carnal cuando dijo en 3 de Juan 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hay gente que murmura y abre su boca en una iglesia solo para dividir y causar molestias. Y Pablo le dice a Timoteo, le advierte, le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y luego hay ataques del puro diablo. Y usted sabe que cada vez que uno quiere hacer la obra del Señor, el diablo trata de estorbar. Cada vez que la iglesia avanza, el diablo ataca. Sus ataques muchas veces están diseñados para corromper la sana doctrina y para estorbar la obra que Dios quiere hacer. Gente que es usada por el diablo para dañar una iglesia, la Biblia los llama lobos rapaces. Hechos 20 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Problemas vendrán y problemas irán, porque donde hay gente, hermano, hay problemas. Un hermano estos días me preguntó, me dice: pastor, ¿cuál ha sido lo más difícil de ser pastor? ¿Y sabe qué le dije? Lidiar con gente.
Y él, que es dueño de una empresa, le dije: hermano, ¿y cuál ha sido la cosa más difícil para ti siendo un dueño de un negocio? Lidiar con gente. Fíjese usted, donde hay gente hay problemas. Y usted debe de saber bien cómo zafar a una persona que, con tal de no congregarse, le dice que en la iglesia solo hay hipócritas. No podemos utilizar el mismo criterio que usamos para la iglesia para otros lugares públicos, porque la verdad son dos cosas. Todos los lugares tienen hipócritas y todos somos hipócritas, hermano. ¿Cómo en el mundo voy a tener a la iglesia en un estándar más alto que cualquier otro lugar? Ay, es que yo a la iglesia no voy porque es que solo hay hipócritas. You've heard that before. Usted lo ha escuchado antes. Ah, mire, entonces, ¿usted cree que en Publix hay hipócritas? Pues yo me imagino que sí, fíjese. Entonces no vaya a Publix, por favor. ¿Usted cree que en su oficina de trabajo hay hipócritas? Pues yo me imagino que sí. Entonces no cobre su cheque este viernes ahí en su oficina, porque hay hipócritas. Esa excusa barata de que yo no voy a las iglesias porque hay hipócritas, hermano, no sirve y no tiene base bíblica para nada. Usted y yo somos parte de una familia de la fe y todos tenemos nuestras imperfecciones y nuestras debilidades y fallamos y cometemos errores y nos deslizamos, pero tenemos una cosa en común: que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible de agradar a Dios a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a lograr vivir vidas que agraden a Dios. La iglesia es un centro médico, la iglesia es un centro de rehabilitación. Yo no puedo tratar a gente como muchos empresarios aquí tratan a sus compañías. Usted a un empleado no le rinde, ¿usted qué hace? Usted se lo vuela. Yo aquí no puedo hacer eso con la gente. Yo tengo que tener paciencia y compasión y tener tener perseverancia y animar y levantar brazos y volver a restaurar a la gente que ha caído y se ha deslizado. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Justicia y misericordia quiero yo, dice el Señor en Jeremías capítulo 9 versículo 22. ¿Qué hizo la iglesia para tratar los problemas? Eligieron diáconos. Y gloria a Dios por la función y el oficio de un diácono. Hermano, la iglesia se guía por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Está el pastor o el obispo o el anciano, que es el líder congregacional. Luego están los diáconos y luego están los miembros de la casa del Señor. Y para que haya un buen funcionamiento en una iglesia bíblica, el pastor debe de guiar a la iglesia, los diáconos deben de servir a la congregación, y la gente que debe de hacer cumplir la voluntad de Dios y someterse al liderazgo. Es el plan divino de Dios. La iglesia que debe de hacer, orar los unos por los otros. La iglesia que debe de hacer, estar atentos y cuidar del liderazgo. La iglesia que debe de hacer, amarse los unos a los otros. La iglesia que debe de hacer, estudiar las escrituras. La iglesia que debe de hacer, no ser dados al chisme. La iglesia que debe de hacer, procurar la pureza y santidad. La iglesia que debe de hacer, sobrellevar las cargas los unos a los otros. La iglesia que debe de hacer, dar hacia la obra del Señor y la obra misionera. La iglesia que debe de hacer, evangelizar a los inconversos. Una iglesia saludable es una iglesia que sigue el modelo de Dios. Me decía siempre el pastor americano donde yo servía: a healthy body always has bowel movements. You know what that means? Un cuerpo saludable de vez en cuando va al baño y echa y saca todo lo que no sirve. Si usted no iría al baño, ¿qué pasaría con su cuerpo? Dígame usted. Pregúntele al hermano Eduardo, que en estos días el pobre estuvo
que los riñones ya no le daban, pues. El cuerpo que se intoxica. Por eso que los riñones tienen que ir filtrando la sangre, removiendo toda la suciedad que el cuerpo no necesita. Y cuando usted ve al baño, usted sale en excremento todo lo que el cuerpo no necesita y no sirve. Y eso determina que su cuerpo es saludable. Los médicos dicen que lo más saludable es que usted vaya al baño una vez al día. Eso es lo más saludable. Y sabe que la iglesia de Cristo es igual. De vez en cuando hay que ir soltando lo que no sirve. Hay que ir eliminando personas que en la verdad no están aquí para contribuir o para servir o para edificar, sino para dividir y causar molestia y servir de piedra de tropiezo. Y le voy a decir algo, hay personas en nuestro medio que necesitan tener cuidado. Porque algo que el apóstol Pablo dejó claro es que no se puede tolerar en una iglesia gente que insisten en vivir en inmoralidad. Había uno en particular en la iglesia de Corinto que insistía en andar acostándose, en andar teniendo relaciones sexuales, en serle infiel a su esposa, en cometer un montón de barbaridades que involucraban una vida sexualmente impura. ¿Qué dijo Pablo? El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Con ese ni se sienten a comer, sáquenlo. Porque por una persona que insista en vivir en pecado, el juicio de Dios puede venir sobre la iglesia. Y hay personas que los tenemos bajo vigilancia. Porque hay hogares y hay matrimonios que están siendo afectados, hermano, por personas que insisten en vivir en pecado. Dios quiera que la ira de Dios no venga sobre ti y eventualmente sobre la iglesia, porque tú no quieres cambiar. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Muévete, Espíritu de Dios, en medio de tu iglesia. Ojos cerrados, rostro inclinado. Nadie viendo con respeto a Dios, cierre sus ojos. Quisiera extenderle una invitación a aquellos que están aquí y no saben en realidad si son salvos. ¿Te has puesto a pensar tú, mi querido amigo, mi querida amiga, dónde estarías hoy si tú mueres? ¿Tienes tú la certeza en tu corazón que tú irías al cielo si mueres en este momento? Si tú mueres right now y te presentas a la puerta del reino celestial y Dios te pregunta a ti, ¿por qué te debo dejar entrar a ti al cielo? ¿Qué le dirías tú? Oh, Señor, es que yo he sido una muy buena persona. Nadie va al cielo por ser una buena persona. Oh, pastor, Señor, pero es que yo fui a tu iglesia fielmente cada domingo en la mañana. Nadie va al cielo por ir a una iglesia. Oh, pastor, Señor, pero es que yo le daba a los pobres y daba donaciones muy grandes para tu iglesia. Nadie va al cielo por darle a los pobres o por darle ofrendas a una iglesia.
al cielo Dios te va a dejar entrar si tú has confiado en Cristo como tu Salvador personal. ¿Conoces tú a Cristo? ¿Sabes que Él es tu Salvador? Habrá alguien hoy que dirá: pastor, ore por mí. Yo no tengo esa seguridad, yo no tengo esa paz. Yo la verdad no sé si muero hoy que yo iría al cielo, pero hoy quiero saber. Le pido que ore por mi pastor. Cuando yo muera un día, yo quiero ir al cielo. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Yo quisiera orar por usted. Ore por mi pastor. Cuando yo muera, yo quiero ir al cielo con el Señor. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy dirán: pastor, yo quiero ser parte del buen funcionamiento de esta iglesia? Yo quiero ser un miembro que participe en la voluntad de Dios para que esta iglesia crezca. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos dirán: pastor, yo tengo una necesidad que solo Dios la conoce? Y en esta gran necesidad que tengo, no hay nada más que yo puedo hacer que alzarle mis manos a Dios y pedirle su ayuda. Y a pesar de lo grande que es mi necesidad, yo voy a seguir teniendo fe de que Dios la puede suplir. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por el tiempo que hoy nos has dado en el estudio de tu palabra. Lleva nuestras cargas, oh Dios, y suple nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir directamente a los bautismos, hermano. Yo sé que el tiempo está apretadito, pero no se nos vaya, por favor. Tenemos 2 bautismos a continuación. Hermano Fran nos viene a guiar en un corito 2, mientras nos alistamos aquí atrás. Y vine a alabar a Dios. Vamos a ver si los muchachos nos encuentran el himno allá arriba. Vine a alabar a Dios. Cantemos con gozo este hermoso himno. Yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida. Dice: vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar.
muestra un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Hermana Daisy viene hoy para cumplir el mandato divino de Dios de seguir la obediencia de Cristo en el bautismo. Hermana Daisy, ¿has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Sí, ¿Crees tú que Cristo un día regresará por su iglesia? sí, Así como Él lo ha prometido. sí, Hermano Daisy, por su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado en tinieblas, levantado a la semejanza de vida eterna en Cristo Jesús. Aquí tengo a la pequeñita Gracie y ella también quiere obedecer al Señor en cumplimiento del bautismo en su vida. Gracie, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Sí, ¿Crees tú que Cristo un día regresará por su iglesia? sí, Así como Él ha prometido. sí, Gracie, sobre tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado en tinieblas, levantado a la semejanza de vida nueva. Amén. ¿Cuántos se gozan hoy? Amén. Puesto de pie, iglesia, quedamos despedidos en palabra de oración. Ensayo del coro hoy a las 4:30, a las 6, nuestro último servicio. Aquí le esperamos. Padre, qué gozo ha sido estar hoy en tu casa. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo en Cristo, iglesia. Cuídese mucho. Y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like, por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras predicaciones. Dios les bendiga.